Sí, mi amor, no voy a salir. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profesora. Good evening, Profesora, perdón. good evening, good evening. Good evening, class, good evening. Please, vamos a esperar Good evening, un profesora. lapso de 2 a 3 minutos para dar inicio con la clase. Por favor, Buenas noches. tener sus audios apagados hasta que yo se los pida que aprendan. ¿Sí? Good evening, class. No, pues finges. Pasa, oye. Buenas noches. Good evening, class. Good evening, everybody. Good evening. Recordándoles que deben tener sus audios apagados hasta que yo se los pida que lo prendan, por favor. Para las personas que están en otras actividades, evitar de activar su audio, ya que estas clases son grabadas desde que inician, ¿sí? Entonces, recordar que estas clases son grabadas para sus compañeros que no han podido ingresar a clases, pues que tienen interferencias, tienen muchas cosas que, por ende, que no han podido entrar a clases. Así que si ustedes están en otras actividades, por favor, no activar su audio. Si en caso no hicieran caso, pues me voy a ver en la obligación de poderlos retirar de clases, ¿sí? Por favor, porque estos sonidos son muy... No me van a dejar ni tanto a mí ni a sus compañeros concentrarse en clases, ¿sí? Si tú deseas participar, pero no puedes activar tu audio, lo puedes hacer por SMS, porque también estoy viendo, leo los chats, ¿sí? De la plataforma para que puedan interactuar mediante chat si en caso tienen sonidos que los interfieren, ¿sí? Bien, mientras tanto, recordarles pues, que ustedes están en un colegio virtual, un colegio a distancia. Estas clases son de reforzamiento, entonces básicamente se trata de que ustedes interactúen conmigo. Hoy día vamos a resolver nuestro libro digital, vamos a profundizar un poquito más sobre el tema, ¿sí? Entonces,
Les pido bastante concentración, bastante seriedad, pues nosotros ya somos adultos, ¿no? Y comportarnos como tal. Buenas noches a cada uno de ustedes. Good evening, good evening. Good evening, Zoila, para los que están por chat también, Raquel, Cristian, Fabiola, Kelly, Carla, ¿no? Que me dicen buenas noches por chat. Buenas noches a todos ustedes, ¿sí? Bien, también comentarles, ¿sí? Que hoy pues es nuestra segunda sesión. Welcome to the second class. My name is Jessica. I am English teacher at the Sane School. Good evening everybody, good evening class, good evening everyone. Sí, buenas noches a cada uno de ustedes, bienvenidos a su segunda sesión de las clases de inglés. Bien, preguntarles a cada uno de ustedes si recuerdan de qué tema hablamos la semana pasada. ¿Alguno de ustedes recuerda? Sí. Tiempo y lugar, profesora. Bien, De la right. proposición. Tiempo y lugar, muy bien, Carlos. Proposiciones o preposiciones de tiempo y lugar. ¿Y a qué nos referíamos con esos tiempos de preposiciones? Muy bien, Carlos. Nos hablábamos sobre 3 tipos de preposiciones, ¿no? In, on y at. ¿Y para qué se utilizaban esos 3 tipos de preposiciones? A ver, ¿quién recuerda? Para la hora, para la fecha, día, año, mes y eso. Claro, Tiempo. perfecto. Es para hablar, claro, para fechas, horas, meses, días, pero ¿quién con quién? In para qué, on para qué, at para qué. ¿Recuerdan? El at para la hora profesora, Exactly. el on es para la semana y el in es para el día. Ya, ahí vamos, muy bien. El link es para las fechas. Ya, in para fechas, ya. Vamos por ahí, aún se acuerdan todavía. El at es para la hora, el link es para las fechas de sus cumpleaños y el long es para los días, décadas. Ya, very good, muy bien. Entonces quiere decir que ustedes sí comprendieron lo de la clase pasada. Recordarles que también hay alumnos que tal vez hoy día recién están ingresando a su primera clase porque tal vez la semana pasada no pudieron, no se preocupen. Hoy vamos a profundizar un poquito más sobre el uso de in, on y at y recordarles que también vamos a resolver nuestras prácticas que tenemos en nuestro libro digital. Como ya sus compañeros lo dijeron, el uso de in, on y at lo utilizamos para hablar sobre tiempos, para hablar de estaciones del año, meses del año, días de la semana, partes del día, ¿no? Para hablar sobre años, décadas, ¿no? Y horas. Entonces, vayamos una vez más a nuestra teoría, ¿sí? Prepositions of the time and place, ¿sí? Preposiciones de tiempo y lugar, ¿no? El uso de at, in y on son preposiciones de tiempo. En este caso vamos a hablar sobre at, ¿sí? At se utiliza con las horas, algunos periodos festivos y otras expresiones. Pero recuerden que básicamente, como yo siempre les he dicho, at sí o sí lo vamos a utilizar para las horas. Esto enfóquense siempre con at. Con at siempre se van a enfocar el uso de las horas. ¿Sí? Uso de horas. Ahora, te dice que también se utiliza para algunos periodos festivos y otras expresiones, sí, es verdad, pero básicamente más con horas. Pero vayamos a ver los ejemplos que tenemos aquí en pantalla, ¿no? Please, Carla, please, don't turn off the microphones. Es la primera llamada de atención, please. Bien, sigamos. Entonces, para el uso de at tenemos, por ejemplo, el uso de horas. Yo les indiqué que para las horas no es necesario escribir en números, también lo escribimos en letras. For example, at 6:30. ¿Qué quiere decir acá? Te está diciendo son las 6 pasada media hora.
Entonces, at 6:30, ¿no? Media hora pasada las 6. Entonces te está dando hora. Por ejemplo, acá, at 3 o'clock, son las 3 en punto. Cuando dice o'clock, se refiere a que son las 3, digas 4 o'clock, 5 o'clock, es en punto, cuando hace referencia a o'clock. Ahora, cuando dices at midday es cuando hablamos en el mediodía. Ese es tiempo también, es por eso que es hora. Cuando tú dices son las 12 del mediodía, ese es at midday. O midnight, ¿no? Medianoche, las 12 de la noche. Sí, at the weekend o at the weekends, ¿no? Es de cuando hablamos periodos festivos, ¿no? Fines de semana, the weekend o weekends. At Easter, ¿no? Hay Easter, ¿no? Que son días festivos, ¿no? Como Pascua. At Christmas, ¿no? Navidad. At the moment, en el momento. At night, ¿no? En la noche. At the end, en el fin. At the beginning of the time, at the present, ¿no? Entonces, para estas expresiones se utiliza at, ¿sí? At. Pero básicamente, ustedes enfóquense más en las horas, porque estas expresiones como Christmas, at the moment, son un poquito más avanzadas en el inglés. Entonces, en esto todavía no nos vamos a enfocar con ustedes. Más nos vamos a enfocar con lo que es la hora para el uso de at, ¿sí? Bien. Vayamos con el uso de in. In acompaña a partes del día, ¿sí? Meses, estaciones del año y siglos. Pay attention acá. In acompaña partes del día, meses, estaciones y años, ¿sí? Partes del día, meses, estaciones y años y ciclos. Ejemplo. In the morning, que es en la mañana, in the morning. In the afternoon, en la tarde. Cuando hablamos de estaciones del año, in summer, en verano, in spring, en primavera, ¿no? Cuando hablamos sobre meses, in July, in May, in September, que estamos ahorita en septiembre, ¿no? Cuando hablamos sobre años, in 1965, ¿no? En 1965, ¿no? Para decir ahora, en el 2023. In 2023, ¿no? En el 2023. Para hablar sobre ciclos, ¿no? In the 20th century, ¿no? 21st century. In 5 minutes. Estos minutos, ¿no? En 5 minutos, cuando alguien te dice, ¿a qué hora llegas? En 5 minutos, in 5 minutes, en 5 minutos. In the evening, ¿no? En la noche, in the evening. Cuando te dicen night, que no lo vas a utilizar en night, se refiere a cuando te despides de alguien. Recuerden que evening es un saludo y night es una despedida. Entonces, no confundamos el saludo y con la despedida, ¿sí? De buenas noches, que tiene dos significados, ¿ok? Hasta ahí, questions, preguntas o todo claro. Clean. Profesora, no, profesora, disculpe, no lo quería entender con el evening, con el saludo y el evening, buenas noches. Eso me maría, profesor, disculpe. Ya, no te preocupes, ahorita vuelvo a repetir esa parte. Bien, en el saludo en inglés, ¿sí? En el saludo en inglés tenemos dos saludos. Acá lo voy a escribir en pantalla, ya, para que no se confunda mucho. Tenemos dos tipos de saludos. El good night y tienes el good evening. Evening. Ambos en español significa buenas noches, ¿sí? Muchos de ustedes me decían good night. Por una parte leí que alguien me decía good night y por otra parte alguien me decía good evening. ¿Y qué diferencia hay, como dice su compañero, ¿no? Que lo mareó un poquito. Lo que pasa es que cuando tú me dices en inglés good night, significa que te vas a ir, que te estás despidiendo de mí, que te vas a ir a dormir ya, ¿sí?
Mientras que good evening es cuando tú recién estás llegando a un lugar, por ejemplo, ahorita a clases y me estás diciendo buenas noches, me estás saludando. Entonces, esa es la diferencia de good night y good evening. Good night, prácticamente te estás despidiendo porque te vas a ir a dormir. Mientras que good evening, estás llegando y estás saludando a todos. Buenas noches, cuando llegas a una reunión, ¿no? Ahora sí entendieron la diferencia de good night y good evening. Yes, teacher. O sea, a diferencia como quería decir good night, como decir, me despido a dormir, como se también vendría a decir goodbye, ¿verdad? Como hasta luego. Exacto, como si estuvieras diciendo adiós, goodbye. Ah, ok. Gracias, profesora. Ya entendí. Bien. Entonces, recuerda que acá te dice, ¿no? El uso de in lo vas a utilizar con las partes del día menos con good night, menos con este night, porque no, porque es despedida, eso no va ahí. Entonces, prácticamente eso es lo que nos está diciendo, mientras que good evening sí entra al saludo. Good morning, good afternoon, good evening. ¿Sí? Partes del día. Bien. Pasemos a nuestra última preposición, que es el uso de on. On. On te dice que precede a los días de la semana y fechas concretas. ¿A qué se refiere con esto? Días de la semana son 7, de lunes a domingo, ¿sí? Vas a utilizarlo para los días de la semana y fechas más concretas. Mejor dicho, que vas a dar fechas como el mes y el día, ¿no? Por ejemplo, tenemos on Monday, Tuesday, un lunes en la mañana, es más específico. On Saturday night, por ejemplo, un sábado en la noche. On 20 May, un 20 de mayo. Te está dando fechas concretas. On Christmas Day, un día de Navidad. On New Year's Eve, ¿no? En Año Nuevo. On St. Patrick's Day, ¿no? El día de San Patricio. On Wednesday afternoon, un miércoles en la tarde. On Monday morning, un lunes en la mañana. On Thursday's evening, ¿no? Un jueves en la noche. Entonces, para ello es el uso de on, el uso de on. Hasta ahí. Ahora sí hablamos de los 3 usos de preposiciones. ¿Hasta ahí questions o todos recordaron el uso de cada uno de ellos? ¿Preguntas o todo clean? Yo sí entendí, profesora. Rosalud, very good. Entonces, asumo que para todos es muy, para todos comprendieron, está muy fácil, ¿no? No tienen preguntas del uso de cada uno de ellos, para qué se utiliza, ni nada por el estilo, right? Bien, entonces, en ese caso, lo que vamos a hacer es ahora, si ustedes han comprendido, yo les pregunto a ustedes. Entonces, yo les pregunto a ustedes para ver cuánto han comprendido. El uso de at ¿se utiliza solo para horas o también para otras cosas? El uso de la preposición at. Solo para las horas. También profesora, se utiliza también para el momento, si no me equivoco. Claro, at the moment, ¿no? Cuando dices en el momento. Claro, solo para las horas. Muy bien, Carlos. Se le quedó muy claro a Carlos que solo era para horas. Eso siempre les dije. Quédenselo ahí en la cabecita que at es para horas. Pero también hay excepciones que se utilizan, como dijo Levi, que era para dar momentos, como, por ejemplo, es tiempo de ir a almorzar. Por ejemplo, cuando dices es tiempo, estás hablando de tiempo, de hora. Entonces, para ahí también se utiliza y dices at time the breakfast, por ejemplo, es tiempo de desayunar. Cuando tú hablas sobre tiempos, sí o sí tiene que ir at, porque es tiempo y hora, tiempo y lugar. ¿Sí? Ahora, el uso de im, básicamente, ¿para quién específicamente se utiliza im? Ahora sí que todos ya les recordé, ¿para quién vamos a utilizar im? La preposición in. Lugar y fecha.
Para los siglos también, profesora, o años. Claro, A ver, lugar y fecha. Zoila nos dice para los meses, excepto para la noche. Very good. Mira, meses. Mira, es que su compañera se ha retenido acá. Mira, para meses y excepto la noche. Ustedes me dicen que es para, eso es para OM. Recuerden que OM yo les dije que es más concreto porque da fecha, o sea, da el día. El día, inclusive da el día, da mes y da fecha. ON, mientras que IM es menos específico. IM solo te da el mes, nada más. Vayamos a retroceder ahí. Recuerden que IM se utiliza para partes del día, como les dije, en la mañana, tarde y noche, in the morning, in the afternoon, in the evening. Se utiliza para meses del año y mes y estaciones del año. Recuerden eso, ¿sí? Meses y estaciones del año. Please don't worry, no se olviden. Days. One days. ¿Sí? Bien, entonces, y recuerden que on se utiliza para días de la semana. Días de la semana. Y si vas a utilizar meses, vas a utilizarlo con fechas. Mejor dicho, vas a decir 9 de septiembre, 20 de septiembre. Si no tiene fechas, no puedes utilizar on. Vas a utilizar im con fechas, con meses, ¿sí? Esa es la diferencia. Ahora sí vayamos a nuestro triángulo. Yo sé que en su libro digital ustedes han encontrado este triángulo, ¿verdad? De preposiciones de tiempo. Muchos de ustedes por mi WhatsApp me preguntan, ¿qué vamos a hacer acá? ¿Qué van a hacer acá? ¿Qué es lo que les pide? Ustedes les pide que las preposiciones de tiempo ustedes los separen por colores. Básicamente el triángulo ya está separado por colores. Lo único que tú tienes que hacer es escribir el im en esos espacios. Mejor dicho, tienes que acá en donde dice century, acá escribir in. Eso te pide. In. ¿Por qué? Para que tú puedas practicar, porque acá te dice, y lo vas a utilizar para centuries, como por ejemplo in the 90s, en los 90, en décadas también, in the 90s. Años y décadas, in 90s, para años, en 1990, en el 2000, ¿no? 2000, en 1990, ¿no? Para años, te dice que lo puedes utilizar para meses, months, in March, in June, in September, ¿no? Para hablar sobre semanas, por ejemplo, cuando a ti te dicen ¿cuántas semanas te faltan para que termines tu grado, por ejemplo? Me falta 2 semanas, 2 weeks. O ¿cuántas semanas te faltan para que termines de trabajar? Tú dices 2 weeks, 3 weeks, ¿no? 5 weeks, in 5 weeks, in 2 weeks, ¿no? En 2 semanas, en 3 semanas. Entonces, para eso. También te dice que se utiliza para seasons, y seasons son estaciones del año, que son 4. Primavera, verano, otoño, ¿no? In spring, in summer, ¿no? También te dice que se habla para periodos del futuro, para decir en el futuro, in the future, por ejemplo. In the future. Te dice que también lo hablas para holidays, vacaciones, ¿no? Vacaciones, por ejemplo, in the Easter holidays, ¿no? En las vacaciones de Pascua. Ahora, tienes partes del día, como ya les había dicho, mañana, tarde y noche. In the morning, in the afternoon, in the evening. En la mañana, en la tarde, en la noche. Ahí está. También, como yo les dije, esa es parte del tiempo, pero en lugar, ¿a qué nos referimos cuando decimos, lo utilizamos en lugar? Por ejemplo, cuando tú hablas sobre países, ¿no? Como Francia, in country. Francia es un país. French in countries, ¿no? Para hablar sobre ciudades, por ejemplo, París, la ciudad de París. Paris in cities, ¿no? La ciudad de París. Cuando hablas sobre tu vecino, ¿no? En Manhattan in neighborhood, por ejemplo, ¿no? De tu vecino, de lo que tienes al costado. Y para cuando hablas también sobre lugares, espacios encerrados, por ejemplo, a car in
enclosed space, ¿no? El carro está en un lugar muy cerrado. Entonces, para ello es en lugar del uso de place en in. Entonces, ahí sí les voy a pedir que ustedes activen su audio y pronuncien conmigo todas estas preposiciones de uso de in, ¿sí? Please. Turn off the microphones. Van a pronunciar conmigo. Ok, Miss. Bien. Repeat after me. Countries. Country. Repeat after now. In the 90. In the 90. 1000s. Decades. Decades. In the Decades. 90s. In the 19. Years. Year. In Yeah. 1990. In In 90. 1919. Months. Month. Month. In March. Month. Week. Week. In 5 weekends. Seasons. Season. In spring. In spring. In spring. Periods of time. In the future. In In the the future. future. Holidays. Holidays. In the Easter holiday. In the holiday. Parts of the day. Of the day. In the morning. In the morning. In the morning. Bien. French. French. In countries. In country. In country. Paris. Paris. In Paris. cities. In city. Manhattan. 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 In neighborhood. Neighborhood. A car. A A car. Car. Enclosed space. In Closet closet space. Space. Very good, thank you. Turn off the microphone, please. Muy bien. Entonces, hasta ahí vemos muy bien. Ese es el uso de in, que es en modo general. Como les decía, el in se utiliza para datos generales, no es muy específico que digamos. Ahora pasemos con el uso de on, ¿sí? Bien, on te dice que es el uso un poco más específico, te dice more specific. ¿Por qué? Vamos a ver por qué es más específico. Porque te dice que se utiliza para holidays with day, o sea, para los días de las vacaciones. Mejor dicho, ese día te especifica que ese día es vacación, ¿no? Y dices on Easter Day, es el día de vacaciones. Para días, ¿no? Como lunes, martes, miércoles. Entonces tú dices on Easter Day, on Monday, ¿sí? On Monday. Para dar fechas, ¿no? Como April 3rd, 3 de abril. On April 3rd, ¿no? Para ser más específicos en tu cumpleaños. Specific day, my birthday, on my birthday, ¿no? En mi cumpleaños. Time, para hablar de tiempo del fin de semana. On the weekend, ¿sí? On the weekend. Te dice partes del día, ¿no? Día más parte del día. On Sunday morning, ¿no? Un sábado en la mañana. Mientras que con in decías en la mañana, en la tarde. Con in tú ya eres más específico porque te dices un lunes en la mañana, un martes en la mañana, un miércoles en la mañana. Ya estás utilizando días de la semana. ¿Sí? Y para hablar sobre el lugar, ya das direcciones. Por ejemplo, dices Columbus Street, on Street, ¿no? Estás dando ya una dirección, una calle o una avenida, ¿no? 7th Avenue, ¿no? On Avenue. Estás dando ya direcciones con avenidas. O para hablar sobre los pisos donde estás viviendo, the floor, surface, ¿no? Por ejemplo, on surface. Cuando hablas sobre medios de transportes, a bus o means of transport, ¿sí?
medios de transporte, cuando habla sobre la comunicación, sobre la radio, ¿no? The radio on communication, cuando estás hablando sobre comunicaciones en la radio, ¿no? Entonces, the radio on communication. Para ellos es el uso de on, que es un poquito más específico. Entonces, es lo que nos pide que hagamos o que llenemos on en cada espacio que tenemos ahí. Bien, ahora sí, nuevamente activamos nuestro audio para pronunciar estas preposiciones con el uso de on. Days, weeks, days. A ver. Holidays with day Holidays, Holidays, weekdays, weekdays, on Easter Day. Holiday on with Easter day, Days days, days on Monday. on Monday, and Monday, Dates on April 3rd. days, days on April 3rd, A specific day on my birthday. on my birthday, days on my birthday. Lisette Esmeralda, please, no utilices el lápiz. Estás rayando la pantalla. Te voy a tener que bloquear en todo caso. Bien, sigamos. Pronunciation. A specific day a specific day on my birthday. on my birthday, Time Time, on time the weekend. In the weekend. on the weekend, Day plus part Day. of day Day. day, day part of day day, on Sunday morning. on Sunday morning, morning. Right. Columbus Street Columbus Columbus Street, Street, on a street. on Street, 7th Avenue Seventh Avenue, on Avenue. on Avenue, The floor the floor, on The surface. on surface, face, A bus above, on means of transport. on, of transport, transports, The radio the radio, on communication. on communication. Bien, good. Turn off the microphone, please. Apaguen sus micrófonos. Miss, Sí. disculpe, quisiera hacerle una pregunta. Por ejemplo, Sí, tell donde me. dice, donde dice te, en el final, te, ¿me podrías explicar lo que dice, por favor? Al ¿Cuál? final, en preposiciones son, donde dice TIR, radio, communication. La radio es una comunicación. Ya, ¿Eso? le hago sí, disculpe, Ya. cuando se lee, se lee de la forma que está escrita, o sea, en la misma contextura. The radio communication. Claro, communication, cuando se escribe communication, la pronunciación es shon, ¿sí? Por eso dices the radio on communication. No dices communication, dices communication. La pronunciación es diferente a la escritura. No, sí, ya sé, sino que me refiero al tiempo. La radio o comunicación, ¿no es cierto? La radio en comunicación. Ajá, disculpe, la radio en comunicación. Se escribe de tal forma que está así, ¿no? Miss, disculpe. Yes, yes. The radio on communication. Muchas gracias. Ya. Bien, good. Entonces, hasta ahí vamos muy bien. Ya avanzamos el uso de on. Entonces, con estos ejemplos, ustedes están un poquito más activos del uso de in y on. Entonces, hasta ahí hemos avanzado bien. Ahora vamos a ver nuestra última pirámide, que es el uso de at, que está hacia abajo. ¿Ya? Entonces, el uso de at
Add lo tenemos abajo porque es más específico. ¿Por qué es más específico? Les dije, ¿por qué? Porque add ya te está dando hora, ¿sí? Te está dando hora y también en lo que es en la parte del lugar, te da ya el número de la calle y estaciones. Ya lo vamos a ver con los ejemplos acá. Como yo les dije, vamos a hablar básicamente más lo que es el add con horas, porque add sí o sí lo encuentras con horas, ¿sí? Como or, at 8 a.m. o p.m., right? También cuando hablamos partes del día, como yo les decía, partes del día, pero ¿en qué? ¿En qué sentido nos referimos a partes del día? Cuando nosotros hablamos sobre el mediodía y medianoche, ¿no? At midnight o at midday, porque ese es tiempo. Cuando hablamos de es el mediodía o medianoche, es tiempo, estás hablando de tiempo. Ahora, cuando hablamos de tiempo, cuando les decía at the moment, lo que decía Levi, ¿no? Cuando hablamos sobre el momento, at that time, es el tiempo, ¿no? At the moment, en el momento. O cuando hablábamos sobre los holidays with Dave, Easter, ¿no? At the Easter. Y en la parte del lugar, ¿sí? Mientras que en on tú dabas avenidas, dabas calles, acá ya das la dirección exacta. Dices 456 Street Address. Dices, ¿no? Estoy en la calle 456, ¿sí? Entonces acá ya estás dando una dirección exacta. Es por eso que at es más específico, sobre todo cuando dices la localización, ¿no? De la estación, por ejemplo, the station es la especificación de una localización. Tú te preguntas, ¿dónde estás? Estoy en la estación. The station at specific location, ¿no? Es una localización más específica de donde tú estás. Entonces, este es el uso de at, con ello se utiliza at y es más específico, ¿no? Por eso está seleccionado como very specific. Bien, activamos por última vez nuestro audio para aprender a pronunciar el uso de at. Or, at, At At a.m. 8 a.m. o p.m. p.m. Parts of day Parts Part of the day at midnight. at midnight. Time at the moment. Time at the moment. Holidays with Dave Holidays with days at Easter. at Easter. 4, 5, 6 4, 5, 6 State Street State Street at address. at address. The station The The station at a specific location. At at specific. a specific location. Very good. Muy bien. Thank you. Turn off the microphones. Yes. Bien, entonces con esto damos por concluido, ahora sí, hemos sido mucho más específicos al explicar el uso de cada uno de ellos, el uso de at, de in y de on. Entonces, la actividad que nos pide nuestro libro digital es completar estas oraciones con at, con in y con on. Aquí está. At, in y on. Te pide que llenes con ellos. At, in y on. De acuerdo a las oraciones. ¿Sí? Bien. Profesora, ¿le puedes una consulta? Sí. Lo que pasa es que yo lo rellené, pero yo también usé la palabra with. ¿Eso no iba? Disculpe. ¿Cómo? La palabra with también lo usé para rellenar los espacios. ¿Cómo? ¿Esta palabra with? El with, la palabra with que está ahí, ¿Esto? que no lo marcaste. ¿Esto? Sí, profesora. Eso lo usé también, sí.
No, no. Acá te dice completa con. ¿Con quién? Con at, in y on. Nosotros estamos hablando de 3 preposiciones, no estamos hablando del uso de with. With es un artículo. Te está diciendo completa Ah, con. Eso dice en español, así, completa con. Así. y la 2 palabra puntos. or también lo usé No, también. no, no, no. Or significa o. Te dice Ya jalé completa con at, in o on. O, o sea, completa la palabra con at, in, o, on, ¿verdad? Exacto. Ya jalé, profesor, gracias. Gracias, Claro. profesora. Eso no Pero quise saber. estás a tiempo, hoy vamos a corregir. Algunos que ya resolvieron, hoy vamos a ver si lo han hecho bien, lo han hecho mal. Acá lo vamos a Yo corregir. resolví, profesora, entonces yo ya resolví todo eso, pero recién que le tocando ese tema, le agregué el with y el or. Por eso que yo estaba averiguando así, ¿dónde iba esa palabra? Como no tocamos ese tema y ahora me está corrigiendo con eso. Disculpe, profesora. Sí, no te preocupes. Lo bueno es que ya te diste cuenta y hoy lo vamos a corregir, así que no hay ningún problema. ¿Sí? Bien. Entonces, la primera oración. Les doy un minuto para que lo lean y me digan qué preposición de tiempo debemos utilizar ahí. At, in o on. Un minuto. Bien, necesito participantes. Please. Profesora, dice, hi, y always good out with my friend in the weekend. In the weekend. Ok, ya. Ahí lo escribo, in the weekend. The next. Let's go shopping at Saturday morning. At. Ok. At. Ya. The next. Please, no solo es Levi. Recuerden que si solo él está participando, solo a él voy a poner su nombre en mi lista de participantes. Somos Mandy, varios. Carlos, Mandy, Zoila. Mandy cleans the house at the morning. Katy, ¿a qué te refieres con que el siguiente es im? ¿A qué oración? 1, 2, 3, 4. Tienes que darme la referencia. Bien, Miss, Carlos me dijo im, ¿verdad? sí, In the morning. At. El siguiente. A ver, the next. Escuché at por ahí, ¿sí? The next. My dad was which the car at Sundays. At At. ¿Están seguros? Ya, bueno. Yo lo lleno, ya luego vemos si está bien o está mal, ¿ok? Sigamos. My spare time, I often go join. ¿Qué han puesto ahí? ahí es at, Miss. At también, at my spare time. And ¿Seguros? Pese a que toda la clase les repetí, les dije y les dije para qué debemos utilizar at. Ya, bueno. Sigamos. Please come over. ¿Qué pusieron ahí? At, on, Miss. yo puse on, Miss. A ver, tenemos dos alternativas, y at. Vamos a ver cuál será el correcto, ¿sí? El Leave a house. at, At.
Están utilizando mucho el uso de at, ¿eh? Eso sí me está preocupando. Bien, sigamos. Will meet 5 p.m. ¿Qué pusieron ahí? Ahí yo puse at. At At. Miss. Ya. Ahora sí. Después hacemos el resto de las oraciones. Primero vamos a empezar con las de acá, ¿sí? Bien. Primero, volverles a comentar que deben preguntarme si cuando yo les pregunté si han entendido la teoría, todos ustedes me dijeron que sí, ¿sí? Entonces, si yo veo algunos errores, significa que no han comprendido al 100%. Entonces, cuando uno no comprende, simplemente regresa a la teoría para ver si estamos haciendo bien o estamos haciendo mal, ¿sí? Ahora, de por ya, toda la clase me pasé diciéndoles que el uso de at solo es para horas, ¿sí? Netamente y 100% para horas. Entonces, el uso de at no lo pueden utilizar así por así porque es solo para horas. Entonces, en la mayoría que han utilizado at está mal, ¿sí? Ahora, vamos a ver primero desde la primera oración. Dice, I always go out with my friends in the weekend. Te dice, yo siempre voy con mis amigos, o sea, me voy con mis amigos los fines de semana, in the weekend. El uso de in, se los dije y se los vuelvo a recalcar. Vayamos a la teoría. In, ¿sí? ¿Qué te decía in? Se utiliza con weeks, pero cuando hablas sobre semanas. O sea, yo me voy 5 semanas, 3 semanas, 4 semanas. Mientras que on te decía que utilices con los fines de semana. Por ejemplo, weekend, ¿no? On the weekend. Entonces, acá the correct answer, ¿sí? La respuesta correcta, y ahora sí, acá la marco, esta no está correcta, la respuesta es on the weekend, ¿ok? On the weekend. Ahora, Let's. ahora, la siguiente oración dice, let's go shopping Saturday morning. Te está diciendo, nosotros vamos de compra un sábado en la mañana. ¿Qué decía la teoría? Cuando hablamos sobre días de la semana, ¿con quién lo utilizábamos? ¿Con in o con on? Obviamente que con at no, porque esto no es hora. Ya. En nuestra teoría, volvamos, retrocedamos. En nuestra teoría decía, ¿con quién vas a utilizar días más partes del día? Aquí está, on, día, más parte del día, Sunday morning, un sábado en la mañana. Lo mismo en tu oración, un sábado en la mañana, un Saturday. Entonces acá la respuesta correcta era on Saturday morning, un sábado en la mañana. Esa era la respuesta correcta. Bien, vamos a borrarlas mejor. Vamos a escribirlas de otro color. Bien. Ahí. On. Acá también era on Saturday morning. ¿Sí? Hasta ahí llevamos 2 respuestas incorrectas, ¿ok? Sigamos. Te dice, Mandy cleans the house in the morning. Te dice, Mandy limpia su casa en las mañanas. Acá te puedo decir que sí lo han hecho muy bien, porque recuerden que im se utiliza para partes del día, mañana, tarde y noche. ¿A qué hora limpia su casa? En la mañana. Está hablando de partes del día en la mañana. Esto sí está muy bien. It's okay, very good. Esto sí está muy bien. Sigamos, te dice, my dad usually wash the car at Sunday. ¿Qué quiere decir acá? Te dice, mi papá usualmente lava su carro los domingos. Obviamente que at no es, porque ya les dije que at solo se utiliza para horas. ¿Con quién se utilizaba qué preposición de tiempo se utilizaba para días de la semana, para los 7 días de la semana? ¿Quién recuerda? On, profesora. On.
On. Recuerden que on es días de la semana, in meses del año. Eso siempre deben recordar. Ahora, sigamos. Te dice, at my spare time, en mi tiempo libre, it's impossible utilizar at acá. Acá estamos hablando sobre espacio, lugar de espacio, y te está diciendo en mis tiempos libres. Y en mis tiempos libres es in my spare time, ¿sí? In my spare time, I often go and join, ¿sí? En mis tiempos libres yo voy, ¿sí? Yo voy a saltar. Entonces, digamos, please come over 6 o'clock. Aquí está lo que les mencioné en la teoría. Les dije, la hora no solo se da con números, sino también en letras. Please, ven a las 6 en punto, 6 o'clock. Entonces, la persona que me dijo on, it's incorrect. The correct answer is at, ¿sí? At se utiliza para horas. At 6 o'clock, ¿ok? Muy bien, sigamos. The next. La siguiente oración dice, live a house. Vivo en una casa. En una casa. In a house. It's impossible que sea at, ¿sí? It's impossible. Acá is the correct answer is in. In. Live in a house. Vivo en una casa. In significa una, ¿sí? Sigamos. Will me meet at 5 p.m. It's correct, ¿sí? Acá sí me han hecho muy bien el uso de at. Nosotros nos vamos a conocer a las 5 de la noche. 5 p.m., no 5 de la tarde. Entonces, así es como debería haberles quedado su oración, ¿sí? Para Carlos, Lewy, Rosalú, soy la que estaban participando, por SMS también están participando, me dicen on, at, ¿sí? Entonces, estas son las respuestas correctas. Entonces, en la siguiente parte de las oraciones, aún tenemos tiempo, ahora sí espero que ustedes no se confundan, ¿sí? Bien, ¿copiaron hasta ahí? Voy a borrarlo para pasar a la siguiente imagen. ¿Todos copiaron? Sí, Miss, yo logré copiar. Yes. Todos copiaron, right? Voy a borrar. Pueden tomarle captura en todo caso. Got. Bien. Pasemos a lo último. Ahora sí, pido de su participación, ahora que hemos hecho un pequeño repaso. Espero que acá no se puedan confundir, ¿sí? Bien, los escucho, yo solo escribo. Vamos, please. I need participate. Díctenme. Mi breed is at my 5 horas, ¿no? Es at. Luego yo digo si está bien o está mal. Yo ahorita solo escribo nada más, ¿sí? Ahorita no les puedo decir. Después, cuando terminemos de llenar todo, ahí recién vamos a corregir. Vamos, the next. The Olympics were held. ¿Qué va ahí? In. Ya. Digamos, I usually study Sundays. ¿Qué va? Usually estoy on, profesora. Ketty y Zoila, bueno, por ahí veo que dicen Miss at, on. A ver, Ahí va on, Miss. En la ya, tercera va ponemos on, ahí está. Sigamos, my books were this table, where did you go? In this table, on this table, ¿qué va ahí?
In this table, on this table. Profesora. In, Miss. In, ok. Escuché in y on. Vamos a dejarlo ahí, ¿ya? Sigamos. The left 9 a.m. Profesora. At, ok. We meet the park. In the park o on the park. In the park, profesora. In the park. In the park. Ok. Sigamos. I like taking a nap the afternoon. Afternoon. In the afternoon or on the afternoon? At. In. No, ahí es on, profesora. Por ahí escucho at. No, es Y escucho on. O in. ¿Dijeron on o in? On, Miss. Ya, escuché on. Ya, vamos, sigamos. The rains I love spring. On spring, in spring, at spring. ¿Qué va? At. no. At. Ok. No, es in, profesora. Ya, por ahí hay un in. Ings, Miss. In. Ya, Ings, Miss. ya. Acabo de poner dos alternativas ahí. Bien. Les vuelvo a reiterar una vez más, por favor. Pónganlo o escríbanlo con, no sé, resáltenlo con resaltador. Pongan que el uso de at, y lo voy a escribir aquí en pantalla, solo es para horas, ¿sí? Solo para horas, ¿ok? Entonces, significa que acá dice, mi cumpleaños es el 5 de mayo. At es imposible que esté ahí, ¿sí? No es hora. Te está diciendo que tu cumpleaños es el 5 de mayo. Y yo les dije, para cumpleaños, cuando habla de algo más específico, ¿qué debe ir? On. On. Exacto. El uso de on. On May 5. Mi cumpleaños es un 5 de mayo. ¿Sí? Muy bien. Sigamos. The last Olympics were held, te dice, la última Olimpiada fue en el 2021. El uso de in, very good. In se utiliza para años. Eso sí, está muy bien. Excelente. Para la persona que invitó ahí. Excelente. Sigamos. I usually study on Sundays. Yo usualmente estudio los domingos. Very good. Día de la semana. Se utiliza con on. Very good. Sigamos. My books were this table. Where did you go? Te dice, mis cuadernos estuvieron en esta mesa. ¿Dónde están? O quién los agarró, ¿no? Entonces, the correct answer is in, ¿ok? Te está hablando del lugar, en esta mesa, in. Lo dejé en esta mesa. My books in the work, ¿ok? Bien, sigamos. They left at 9 a.m. Muy bien, uso de horas. At. Nosotros nos fuimos a las 9 de la mañana, ¿sí? We meet in the park. Nosotros nos conocemos en el parque. Very good. I like taking a nap the afternoon. Te está hablando partes del día. Te dice, nosotros caminamos en la tarde. At, imposible. Partes del día con on, no. Partes del día siempre y cuando hubiera estado un sábado en la mañana, pero solo te está hablando partes del día. Significa que se utiliza in. On. In. In. ¿Sí? Please, repasen su teoría, please. Se han olvidado muy rápido. Y nuevamente otra vez acá el uso de at, por favor. At no se utiliza para una estación del año, ¿sí? Te dice acá, the rains a lot in spring. Te dice que llovió un poco en primavera. Esta es una estación del año, spring, primavera. El uso de estaciones se utiliza con in, ¿sí? Ahí está el uso de in. ¿Sí? Entonces así es como debería haberles quedado su ejercicio.
Me quisiera Sí, hacer una Carlos. pregunta. Quisiera hacer Sí, una claro, pregunta. dígame. Sí, tell me, dime. On, on se utiliza para días y semanas. Para las semanas. La semana Ya, tiene 7 días. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. ya, uso de at es netamente de la hora, ¿no? Hora. Ya, y in es años y estaciones, o como fechas determinadas, ¿no es cierto? Meses del año, fechas de año, estaciones del año. ¿Sí? Ahora, on también se utiliza con meses del año, como acá. Meses de mayo, 5 de mayo. ¿Pero por qué? Porque tiene fecha, te está diciendo el 5 de mayo, mientras que in solo te dice en mayo, en marzo, en May, por ejemplo. ¿Sí? Esa es la diferencia. Muchas gracias, solo eso quería preguntar. Bien. Bien, good. Entonces, básicamente eso es lo que tenías que haber llenado en tu libro digital. Ahora, si tú te has olvidado un poco de la teoría, recuerda que tu teoría está en español, así que ustedes no me pueden decir que la teoría está en inglés porque yo he leído el módulo. Entonces ahí te especifica para quién se utiliza in, para quién se utiliza at, para quién se utiliza on. Les pido que por favor vuelvan a leer si en caso se han olvidado para qué es el uso de cada uno de ellos. Sí, conmigo ha sido todo el día de hoy. Los espero en una nueva oportunidad, una nueva clase, un nuevo curso de inglés, ¿sí? Por ahora ha sido todo. Me despido de cada uno de ustedes. Bye bye. See you the next class. Goodbye, Sí, teacher. bye bye. Goodbye. Que tengan un bonito fin de semana, un buen inicio de semana. Bye bye.